En lo más profundo de la cordillera andina, allí donde el aire se vuelve fino y las nubes parecen moverse al nivel de los ojos, existe un lugar que durante siglos desafió la memoria humana. Una ciudad suspendida entre el cielo y la tierra, construida sobre una estrecha cresta de piedra a más de 2.400 metros de altura. Desde lejos, apenas se distingue entre la montaña y la vegetación. Desde cerca, resulta imposible de comprender. Hablamos de Machu Picchu, una obra monumental creada por una civilización que no conocía el hierro, que no utilizaba ruedas para el transporte y que no dejó registros escritos de su conocimiento. Y aún así, logró edificar una de las ciudades más complejas, resistentes y enigmáticas de la historia. Cuando uno observa sus muros por primera vez, surge una pregunta inevitable: ¿cómo fue posible? Los edificios están formados por enormes bloques de granito perfectamente encajados. No hay mortero, no hay cemento, no hay ningún material que los una. Las piedras se sostienen únicamente por su propio peso y por un ajuste tan preciso que ni siquiera una hoja de papel podría deslizarse entre ellas. Algunas de estas rocas pesan más de 20 toneladas. Fueron extraídas, talladas, transportadas y colocadas con exactitud milimétrica en un entorno donde hoy en día incluso la maquinaria moderna tendría serias dificultades. Lo más desconcertante es que todo esto se logró sin grúas, sin poleas metálicas, sin animales de tiro y sin herramientas de acero. Los incas contaban únicamente con instrumentos de piedra, cinceles de bronce y una organización social extraordinariamente disciplinada. Machu Picchu no fue construida al azar. Cada muro, cada escalón, cada ventana y cada sendero responden a una lógica precisa. La ciudad no domina la montaña, no intenta imponerse sobre ella. Al contrario, parece adaptarse a cada pliegue del terreno, como si hubiera crecido de forma natural a partir de la roca. La historia de este lugar comienza aproximadamente a mediados del siglo XV, durante el gobierno del Inca Pachacútec, uno de los líderes más importantes del imperio. Fue él quien transformó un pequeño reino regional en una potencia que se extendía por gran parte de Sudamérica. En el apogeo de su poder, Pachacútec ordenó la construcción de una residencia aislada, lejos del bullicio de la capital, Cusco. El sitio elegido era extremo, rodeado por profundos barrancos, con un río furioso fluyendo cientos de metros más abajo y picos afilados cerrando el horizonte. Para cualquier otra civilización, aquel lugar habría sido inhabitable. Para los incas, era perfecto. No poseían planos en papel ni tratados de arquitectura. Su conocimiento se transmitía de generación en generación a través de la práctica, la observación y la memoria colectiva. Sin embargo, comprendían como pocos el comportamiento de los materiales, el movimiento del agua y las fuerzas de la naturaleza. Uno de los mayores logros de Machu Picchu no se ve a simple vista. Está oculto bajo los pies del visitante. Para evitar que la ciudad se deslizara montaña abajo durante las lluvias intensas, los ingenieros incas diseñaron un sistema de drenaje extraordinariamente complejo. Bajo plazas, templos y viviendas se colocaron capas sucesivas de piedra, grava y arena. Esta base absorbía el agua de forma eficiente y la canalizaba hacia el exterior. Se calcula que cerca de 2/3 de todo el esfuerzo constructivo se destinó únicamente a esta infraestructura invisible. Gracias a ella, Machu Picchu ha resistido siglos de tormentas tropicales sin colapsar. El granito utilizado para la construcción se obtenía directamente de una cantera situada en la propia montaña. Para extraer los bloques, los incas empleaban un método tan simple como ingenioso. Introducían cuñas de madera seca en las grietas naturales de la roca y luego las empapaban con agua. La madera se expandía lentamente, generando la presión necesaria para fracturar el granito. Una vez separado el bloque, comenzaba el verdadero desafío: darle forma y trasladarlo. El tallado se realizaba golpe a golpe, utilizando piedras más duras como martillos. Era un trabajo lento, repetitivo y extremadamente preciso. Cada bloque se ajustaba manualmente contra los demás, retirando pequeñas imperfecciones una y otra vez hasta lograr un encaje perfecto. El transporte de estas moles es uno de los mayores enigmas. Sin ruedas funcionales, los incas utilizaban rampas, planos inclinados, cuerdas de fibras vegetales y la fuerza coordinada de cientos de personas. Bajo las piedras colocaban troncos o cantos rodados que reducían la fricción.
En muchos bloques aún pueden observarse salientes tallados, que probablemente servían como puntos de apoyo para palancas y cuerdas. Una vez colocada la piedra en su posición final, estos salientes eran eliminados. El resultado fue una técnica constructiva conocida como mampostería en seco. Pero no se trataba solo de estética. Esta técnica tenía una ventaja crucial en una región sísmica como los Andes. Durante un terremoto, las piedras no se rompen ni se separan. Vibran, se desplazan ligeramente y luego regresan a su posición original. Las paredes parecen bailar con el movimiento de la tierra, absorbiendo la energía sin colapsar. Gracias a este sistema, Machu Picchu ha sobrevivido a innumerables terremotos que destruyeron ciudades enteras en los valles cercanos. La ciudad permaneció oculta al mundo exterior durante más de 4 siglos. A pesar de encontrarse relativamente cerca de Cusco, los conquistadores españoles nunca llegaron hasta ella. Las pendientes abruptas, la vegetación impenetrable y la ausencia de caminos evidentes actuaron como una barrera natural infranqueable. Mientras otras ciudades incas eran saqueadas, destruidas o transformadas, Machu Picchu quedó abandonada, envuelta lentamente por la selva. Con el paso del tiempo, incluso los habitantes de la región comenzaron a olvidar su existencia, reduciéndola a relatos vagos y mitos transmitidos en voz baja. Todo cambió en 1911, cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham llegó a Perú. Su objetivo era encontrar Vilcabamba, el último refugio inca frente a los españoles. Guiado por relatos locales, Bingham emprendió una expedición hacia una montaña conocida como Machu Picchu. El ascenso fue arduo. Lluvia, barro, pendientes peligrosas y vegetación cerrada acompañaron el trayecto. Finalmente, al llegar a una meseta cubierta de niebla, Bingham se encontró frente a muros monumentales emergiendo de la selva. Casas, templos y terrazas aparecían entre árboles y lianas, como si la naturaleza hubiera intentado ocultarlos sin lograr destruirlos. La calidad de la construcción lo dejó sin palabras. A pesar de siglos de abandono, las estructuras permanecían firmes, como si hubieran sido dejadas atrás apenas unas décadas antes. No había signos de presencia europea. No había cruces, ni iglesias, ni modificaciones coloniales. El lugar parecía congelado en el tiempo. Bingham creyó, de manera equivocada, haber encontrado Vilcabamba. Durante años esta confusión generó debates académicos. Más tarde se comprobó que Machu Picchu era otra cosa. No un refugio militar, sino un centro ceremonial y residencial de enorme importancia. Las excavaciones revelaron restos humanos, herramientas, cerámica y objetos rituales. Durante un tiempo se pensó que la ciudad había sido habitada principalmente por mujeres dedicadas al culto solar, una teoría que hoy se considera incorrecta. La evidencia sugiere una población diversa compuesta por nobles, sacerdotes, artesanos y sirvientes. La ciudad estaba organizada de forma clara. Por un lado, el sector residencial, con viviendas sencillas pero funcionales. Por otro, el sector sagrado, donde se concentraban los edificios más elaborados. El acceso estaba controlado por entradas estrechas fácilmente defendibles, lo que indica que Machu Picchu no era un lugar abierto al público general. Uno de los edificios más impresionantes es el Templo del Sol. De planta semicircular, se construyó alrededor de una roca natural que funcionaba como altar. Durante el solsticio de invierno, el primer rayo del amanecer atraviesa una ventana cuidadosamente orientada e ilumina exactamente el centro de la piedra. Este fenómeno no es casual. Demuestra un conocimiento astronómico preciso y una profunda conexión simbólica con el Sol, considerado una deidad fundamental. Debajo del templo se encuentra una caverna conocida como la Tumba Real. Su interior permanece fresco y silencioso. Muchos investigadores creen que allí se depositaban las momias de personajes importantes, ya que para los incas, los antepasados seguían formando parte activa de la comunidad incluso después de la muerte. Otro edificio notable es el Templo de las Tres Ventanas. Orientadas hacia el este, estas aberturas están asociadas a mitos de origen del pueblo inca. La delicadeza del trabajo en piedra es tal que las superficies parecen suaves al tacto y las uniones casi invisibles. En el centro simbólico de la ciudad se encuentra el Intihuatana, una piedra tallada directamente en la roca madre de la montaña. Su nombre significa el lugar donde se amarra el sol.
Durante los solsticios, este elemento proyecta sombras específicas que servían como marcador del tiempo. Muchos de estos objetos rituales fueron destruidos por los españoles en otras regiones, lo que convierte al Intihuatana en una rareza invaluable. La vida cotidiana en Machu Picchu era austera pero organizada. Las viviendas carecían de muebles como los conocemos hoy. Las personas dormían sobre esteras y almacenaban sus pertenencias en nichos tallados en los muros. Cada sector contaba con ventilación, drenaje y acceso al agua. El sistema hidráulico de la ciudad es otra maravilla. Un canal de aproximadamente 750 metros transporta agua desde un manantial natural hasta el centro urbano. La pendiente fue calculada con una precisión extraordinaria para evitar tanto la erosión como el estancamiento. El agua fluía primero hacia una fuente reservada para la élite y luego se distribuía en una serie de fuentes escalonadas. Las terrazas agrícolas que rodean la ciudad no solo evitaban la erosión del suelo, sino que también creaban microclimas. Las capas internas retenían calor durante el día y lo liberaban por la noche, permitiendo cultivar productos como el maíz a gran altura. Estas terrazas eran suficientes para alimentar a una población estimada entre 700 y 1000 personas, haciendo de Machu Picchu un asentamiento autosuficiente. A pesar de su complejidad, la ciudad fue habitada durante poco más de un siglo. Hacia finales del siglo XVI, sus habitantes la abandonaron de forma ordenada, llevándose consigo los objetos más valiosos. No hay señales de destrucción ni de combate. Simplemente quedó en silencio. Las causas del abandono siguen siendo debatidas. La llegada de enfermedades europeas como la viruela pudo haber diezmado a la población. También influyeron las guerras internas que fragmentaron el imperio y la pérdida del poder central en Cusco. Antes de partir, los incas destruyeron deliberadamente los caminos de acceso, asegurándose de que el lugar quedara oculto. Durante siglos, Machu Picchu permaneció dormida, protegida por la montaña y la selva. Hoy es considerada una de las nuevas maravillas del mundo. Sin embargo, aún guarda secretos. Estudios modernos indican la existencia de cámaras subterráneas y espacios sellados que todavía no han sido explorados. Cada año, miles de personas recorren los antiguos senderos para contemplar estas piedras, pero la ciudad no revela fácilmente su historia. Machu Picchu no es solo una obra arquitectónica, es el testimonio de una civilización que entendía la naturaleza no como un enemigo, sino como una aliada. Su legado nos recuerda que el verdadero progreso no siempre depende de la tecnología, sino del conocimiento, la observación y el respeto por el entorno. Frente a estos muros silenciosos, resulta imposible no sentir asombro, porque incluso con herramientas simples y recursos limitados, el ser humano es capaz de crear algo que desafía al tiempo y permanece como símbolo eterno de ingenio, perseverancia y armonía con el mundo.